y de repente me atraso. No, es que eso está pagando un costo, está muy cañón. Pero bueno. Por cierto que la luz me llegó a 5,400 pesos en mi casa. Bueno, continuamos. Entonces, ese ejemplo que les acabo de dar de mi clase de la mañana, y era una clase de ingeniería, en el área de ingeniería de sistemas, y a través de mi contenido, yo incluí otros fines. ¿Ok? Otro tipo de adoctrinamiento ideológico que tiene que ver con el mío. Ahora, la didáctica crítica no solo se preocupa de los procesos efectivos de enseñanza-aprendizaje, esto ya lo vimos ayer, sino de la inmersión de estos en la realidad social del sujeto, buscando un cambio en los paradigmas establecidos en él. Acuérdense que hay que llevar al educando a un pensamiento divergente y que esto nos lleve a un metaaprendizaje. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿Comentario? Bueno, continuamos. Bases conceptuales de la didáctica crítica. María, ¿puedes leer, por favor? La modificación de pautas de conducta. Una pauta indica una internalización global de la mente, cuerpo y mundo externo. El proceso de apropiación instrumental de la realidad para modificarla. Asimismo, como todo aprendizaje, es aprendizaje social. Esto quiere decir aprendizaje en roles. Todo el aprendizaje, todo lo que enseñemos, todo es un aprendizaje social. De cualquier área, ¿sí? De cualquier área. Todo está integrado, ¿sí? Entonces, por eso habla del proceso de apropiación instrumental de la realidad. ¿Para qué? Para llevar al individuo, al sujeto, al educando, al discente, a modificarla. Acuérdense que vuelvo a lo mismo, la didáctica crítica es una problematizadora del momento social que se está viviendo, ¿ok? Y lleva al alumno, al educando, a afrontar esa realidad. Y por último, la reestructuración del esquema referencial interno del sujeto en cuanto a cambio en sus experiencias, conocimientos, cambios en sus experiencias, conocimientos y afectos con los cuales piensa y opera sobre la realidad social. Yo les voy a decir algo. ¿Cuántos de ustedes han ido a otro país? Cuando ustedes van a otro país, jamás, así sea el país que sea, el más humilde o el más caro, no van a regresar igual. ¿Sí? Porque en el momento que ustedes están viajando, ya me se metió en el tema, sí. La sociedad
genera un aprendizaje un autoaprendizaje que cambie nuestra forma de pensar. Chicos, si pueden, ahorren, váyanse a otro país. Que sean unos días, unos días, ¿sí? Vean la cultura, conozcan. Y aprendan de lo bueno y de lo malo de los que hacen los demás. ¿Ok? Me estoy adelantando tantito, me agarré, porque tiene que ver con la otra parte. Acuérdense que estamos viendo Estado y sociedad. Silvana, ¿nos puedes leer? Por favor. Estado y sociedad. Estado. Es muy difícil definir la palabra Estado, dada la connotación jurídica que tiene el término. La palabra es a veces usada en un sentido muy amplio para designar la sociedad como tal o una forma especial de sociedad. El término Estado es a veces utilizado para indicar determinado órgano de la sociedad, por ejemplo, el gobierno. Ok. El Estado es una connotación jurídica, ¿sí? El Estado es una connotación jurídica que se le da a un segmento de una sociedad. Por eso dice que es muy amplio para designar la sociedad, porque es un segmento, pero sí es una sociedad como tal, ¿sí? El término Estado a veces es utilizado para indicar determinado órgano de la sociedad, por ejemplo, el gobierno. ¿Sí? Entonces, es difícil definir Estado porque puedes hablarlo también como una acción. Pero en esta parte vamos a tomarlo como una connotación jurídica, la palabra Estado. Con el término jurídico de Estado, y vamos a decir que el Estado es un segmento de una sociedad que representa un área geográfica con determinadas características regionales. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? Ahora, en el área pedagógica, ¿cómo se puede definir la palabra Estado? ¿Alguien tiene una idea cómo podemos definir en el área pedagógica la palabra Estado? Una nación, una representación de algún partido, o movimiento, o pensamiento, o teoría que se defiende, la cual uno siente que es parte de, como un pensamiento tradicional, uno conductivista, constructivista, entre otros. Ok. Parece que somos partidarios a. Ok. Podemos definir pedagógicamente en el área de la pedagogía la palabra Estado como una comunidad social formada por una pluralidad de individuos o de acciones de individuos. ¿Sí? O sea, el Estado siempre va a ser un grupo de individuos, ¿no? Ya depende cómo lo canalices, pero siempre vamos a hablar de individuos, de personas, de sujetos que están ahí interactuando en una connotación. En esta parte, una connotación es pedagógica y nos habla de una pluralidad de individuos o de acciones de individuos. Estos están unidos debido a una voluntad colectiva o interés colectivo, lo que genera una unidad y por tanto una realidad social. O sea, podemos decir que un Estado para la pedagogía es un grupo de individuos en el cual tiene una
connotación cultural o social, en el cual les genera una unidad colectiva. ¿Algún comentario hasta aquí? Bueno, yo en lo personal sí había escuchado eso de Estado, pero así como usted lo mencionó de gobierno, o sea, nunca así como tal vez. Es que podemos, la connotación jurídica, Estado es eso, ¿no? Como el gobierno, pero por ejemplo, hay un Estado económico. En este caso hay un Estado pedagógico, ¿sí? Hay un Estado administrativo, ¿sí? Entonces, perdón. ¿sí? Sí. Dime, María. Entonces, el Estado en una escuela, bueno, en sentido pedagógico, lo forman los alumnos, los maestros, los padres de familia, o qué conjunto de personas entra para formar un Estado. Ahí vamos. Es que ahí tú ya me estás entrando con Estado y sociedad. ¿Me explico? Es a donde vamos. Es a donde vamos. ¿Sí? Entonces, ahorita estamos viendo que es un grupo de personas. Vamos a decirlo así. ¿Sí? Es un grupo de personas en el cual, que tienen un interés colectivo, ¿sí? Una unidad y una realidad social. Vamos a dejarlo ahí. La segunda parte, y es donde se conecta la clase, ¿no? La parte de sociedad. Sí, vamos ahí. Y qué bueno que ya estamos cayendo en eso. Sociedad. Vamos a ver primero qué es sociedad y ya luego lo interrelacionamos. ¿Ok? ¿Quién falta de leer de los que pueden leer el día de hoy? Andrea, ¿puedes leernos, por favor? Sociedad. La palabra sociedad tiene dos significaciones. La primera, como un conjunto de individuos socializados, esto es, como el material humano ya socialmente conformado que integra la realidad histórica. Y la segunda, como la suma de las formas sociales en virtud de las cuales surge de los individuos la sociedad. Ok. Entonces, tiene dos significados. No sé si estén bien escritos dos significaciones, pues si no, pues ya no. Ya sí lo puse. El primer significado o significación, como un conjunto de individuos, puse el conjunto de individuos socializados. Esto es como el material humano ya socialmente conformado que integra la realidad social, no un conjunto de individuos solamente. Y la segunda, como la suma de las formas sociales en virtud de las cuales surgen los individuos de la sociedad. Es que la suma de las formas sociales. No vamos a entrar a qué son tanto sí que las formas sociales, pero vamos a decir que una sociedad tiene una forma de comportarse, ¿sí? Un sector de la sociedad tiene una forma de comportarse, de andar, de dirigirse, de tomar decisiones, ¿sí? Entonces dice, la suma de las formas sociales en virtud de las cuales surgen de los individuos a la sociedad. Por ejemplo,